Se nos viene marzo, pero tranquilos, porque hoy día Roberto Sá nos explica con peras y manzanas cómo podemos hacer esto de marzo algo más llevadero. Porque José Viñuela, que ya llegó al estudio, hablábamos durante la nota, hay que pagar un montón de cosas, hay que organizarse en la casa, de vuelta, ¿verdad? Cada uno a su ciudad luego del veraneo, entre comillas. Bueno, se nos vino marzo. Buenos días, aprovecho a saludar. Roberto, ya solo ayer, al matricular a mi segundo hijo en el colegio, cuota de incorporación, matrícula. Y con eso ya es un pencazo tremendo, pero me imagino mucha gente está en la misma, matriculando con todos los gastos. Oye, yo quería además darles una noticia de último minuto que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los gastos de marzo. Vamos a hablar del bono de marzo también. Pero la gran noticia de este momento es que se vienen nuevas ayudas económicas, nuevas medidas económicas. El gobierno está analizando desplegar varias de las que están, incorporar una nueva. Entre ellas, hoy, en el día de hoy, a la 1 de la tarde, se va a dar a conocer un nuevo ingreso familiar de emergencia. Esta es noticia de último minuto. Bueno. La va a dar a conocer el presidente de la República, un nuevo IFE. Recordemos, ¿qué es lo que había hasta ahora? El IFE terminaba en febrero, había el IFE de febrero, lo vamos a colocar acá. El ingreso familiar de emergencia, IFE, estaba hasta febrero, que tenía características bien particulares, ¿no es cierto?, que dependía el monto, la ayuda a las personas de las características que tuviera tu comuna. Si la comuna, por ejemplo, tuvo una cuarentena grande en enero, era el monto mayor para las personas y así iba bajando de acuerdo a las características de restricción de movimiento de la comuna. Había una página para ver quiénes tenían acceso al IFE también. Sí, ingresodeemergencia.cl y ahí la gente podía verlo. Y la noticia ahora es esta. Hoy el presidente de la República, en la comuna de Cerrillo, a la 1 de la tarde, va a dar a conocer un nuevo IFE que sería para marzo. No sabemos si va a ser solo para marzo o marzo-abril. Andrea lo han ido dando a conocer, esto del IFE de a poco, ¿no es cierto? De 2 o 3 meses se ha ido planteando esta ayuda, ¿no es cierto? Claro, vamos a ver qué pasa en términos del monto, Roberto, pero lo que sí sabemos, o al menos lo que ha ocurrido con todos los IFE anteriores, es que las personas que ya accedieron automáticamente ingresan a ese grupo de beneficiados. Exacto. Acá están los requisitos. Son pertenecer al 60% de la población más vulnerable, no todos, el 60% de la población más vulnerable, al menos un integrante del hogar que haya sido beneficiado con el IFE anterior. O sea, si usted recibió el IFE anterior, le va a tocar este nuevo. Eso es importante. Y el último requisito es que al menos uno de los integrantes también sea beneficiario del subsidio familiar, que es el SUF, o usuario del subsistema de seguridades y oportunidades, el SSIOO. Sí, oye, Carlita, ¿tú querías plantear algo? No, está pensando en las cantidades, en cuánto se va a ayudar a sé que ya viene el anuncio del presidente, pero ¿cuánto sería la cantidad esperada para este nuevo? Más o menos lo que se ha estado manejando hasta ahora con los ingresos familiares de emergencia son más o menos, si las características son más complicadas de la comuna o de la situación económica, 100.000 pesos por grupo, por persona integrante del grupo familiar. ¿Hasta 4? Hasta 4. Claro. Y de ahí va descendiendo. Eso es, vamos a ver ahora que lo que se anuncia a la 1 de la tarde, pero esta es noticia exclusiva que están dando en el mucho gusto. Se adelanta o más bien se agrega otro IFE más. A la 1 de la tarde lo va a dar a conocer el presidente Piñera. O sea, el gallito, yo creo, del gobierno para evitar el tercer retiro. Punto político, punto político. Aquí también hay un elemento político. Se viene, ayer lo dijimos, aquí en el Mucho Gusto, se viene una discusión por un eventual tercer retiro de los fondos previsionales y en ese sentido también, más allá de que la gente lo necesita, el gobierno se adelanta a tener las herramientas o los motivos para que se desista la política, el Parlamento, de ir por esa vía y irnos por esta otra. A ver, si usted quiere un punto de vista, yo creo que, al menos yo, Roberto Sá, prefiero que haya ayudas estatales para las personas y no que las personas tengan que recurrir a sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis económica. Y después quedarse sin pensiones. Pues claro, eso va a afectar las pensiones. Además, es justamente lo que no queremos, que la gente se rasque con sus propias uñas para enfrentar esta crisis. En la mayoría de los países del mundo han sido los estados los que han ido en ayuda a las personas cuando el Estado te dice, tienes que cerrar tu negocio, no puedes ir a trabajar, bueno, ayúdame entonces. Claro. Entonces, eso es lo que ocurre y esa es la discusión. ¿Qué pasó el año pasado? Que justamente el Estado llegó muy tarde
muy tarde y por eso abrió la puerta para que el Parlamento entrara por el tema de los retiros del 10%. Y estas nuevas ayudas tienen que ver también con el escenario que todavía es incierto, porque si bien estamos avanzando en un plan de vacunación de manera masiva, falta todavía mucho por delante. Hay muchas personas que todavía se han visto muy impactadas en términos laborales por la pandemia, que todavía no logran recuperar sus ingresos. Estamos frente a la posibilidad de un rebrote del coronavirus, lo han dicho las propias autoridades de salud, por lo tanto, el gobierno va a tener que seguir evaluando la necesidad de entregar beneficios económicos, ayudas económicas para las personas afectadas. Exacto. Bueno, además del IFE, que va a ser la noticia que se va a dar a conocer hoy, la noticia económica de último minuto, yo creo que el IFE además, dentro de todo, ha ido mejorando, ha sido un buen elemento, una buena política económica. Fíjese que solo el año pasado con los ingresos familiares de emergencia se gastaron 3.000 millones de dólares, es mucho dinero y todo indica que el Estado va a tener que seguir apoyando a las personas que por distintas circunstancias no han podido volver al trabajo, sus boliches, sus negocios, sus restaurantes no han funcionado con normalidad, lo que decía la Andrea además, que no sabemos lo que va a ocurrir en marzo, abril, entonces van a tener que seguir esta ayuda. Pero además del IFE, van a haber otras ayudas más que se van a dar a conocer en los próximos días. Eso te iba a preguntar, porque ahora también lo que decías tú ayer, con el escenario auspicioso con el que se está mirando la economía para este año. Por ejemplo, el cobre que se suba, a lo mejor con eso el gobierno va a tener excedentes para aplicarle mayor ayuda también a las personas. ¿Cuáles serían los otros? Buen punto, José, porque ayer lo decíamos, con el alza del cobre, el fisco se calcula, se estima que podría recibir unos 2.000 millones de dólares que no estaban contemplados. Extra, platita nueva. Pero fíjate que ya lo que se está hablando es que estas nuevas medidas económicas, estas nuevas ayudas estatales para la gente contemplarían un desembolso de 3.000 millones de dólares. O sea, sería eso del cobre y más. ¿Y hay el más? Esfuerzo fiscal. ¿Tenemos más? Hay más. Bueno, lo del IFE se va a dar a conocer hoy. El presidente Piñera, un nuevo IFE, no sabemos si va a ser solo para el mes de marzo o marzo y abril, porque eso ha sido así se ha manejado. Ya lo vamos a conocer las características, algo nosotros lo habíamos adelantado, pero además se está contemplando, por ejemplo, ayudas con la pensión básica solidaria. O sea, eso es en ayuda de las personas jubiladas de menores recursos y que tienen entonces, reciben la pensión básica solidaria. ¿De cuánto es la pensión básica, Roberto, hoy día? Alrededor de 105, 107 mil pesos, pero recuerden ustedes que ya el año pasado podríamos decir, adelantó la reforma previsional, se hizo una ley corta y hay personas, sobre todo los más mayores, gente de 80 años para arriba, que la pensión básica se incrementó en 50.000 pesos. O sea, es algo importante y eso va a ir escalando con el correr de los años. En la medida que pasan los años, va bajando 80, 75, 70, qué sé yo. Y lo que se está viendo ahora, dentro de este nuevo paquete de ayudas para enfrentar la crisis en la pensión básica solidaria, ver dos mecanismos. La subieron. Uno, subirlo, claro, pero el tema es o aumentar el número de personas que reciben la pensión básica solidaria, aumentar el universo, y lo otro es que las mismas personas que reciben la pensión básica solidaria reciban un monto aún mayor. Eso es lo que se está discutiendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Mira, ¿sabéis qué me gustaría ver más adelante también? Por ejemplo, qué cosas que habitualmente se tenían que pagar en marzo, hoy día se pueden postergar. Bueno. Que nos ayude a los chilenos, porque como lo decía el José, el colegio hay que pagarlo. Mucha gente ha tenido que sacar a los niños del colegio, a pesar de que en varios hay becas, pero no alcanza para todos. Entonces, ¿qué podríamos tirar o chutear para más adelante? La gimnasia financiera. Sí, lo necesitamos. No puede ser un marzo habitual si no tenemos la reactivación económica. Bueno, ese punto, Carla, creo que es fundamental. Todavía hay muchas familias que tienen problemas de ingresos. Ese es el efecto económico que ha producido la pandemia, es un problema de ingreso. Hay gente que ha tenido disminución de sus ingresos. Bueno, los cesantes de 100 a 0 bajan sus ingresos y por lo tanto marzo es el mes más complicado del año por paliza. Roberto, porque se acumulan una serie de gastos. José, tú decías algunos. Sí, pero me imagino que hay mucha gente, o sea, yo digo, bueno, nosotros tenemos afortunadamente la posibilidad de poder hacerlo, pero hay gente que no la tiene. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los bancos? ¿Qué pasó? Perdonen, yo no sé hoy día en qué están los bancos o cuáles son las verdaderas facilidades que se van a dar para este año. Por ejemplo, en los créditos, por ejemplo, a lo mejor en las contribuciones, por ejemplo, pactar las contribuciones en más cuotas, patearlas para adelante. Eso se supone que se puede hacer, ese tipo de ayuda de parte del Estado
también es importante. Los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los créditos que tiene la gente hoy día, las pymes. Hay un montón de cosas que los bancos hoy día deberán también ponerse las pilas. Sí, bueno, recordemos que ahora a finales de enero, los primeros días de febrero, ya salió la ley que permite postergar los créditos hipotecarios, que es un gran alivio a muchas personas, hasta 6 meses. Hasta 6 meses. Entonces ahí tenemos una ayudita. Con garantía estatal. La persona tiene la posibilidad de poner esos 6 meses al final del crédito hipotecario o distribuirlo, por ejemplo, en los 10 o 15 años que te quedan, esos 6 meses. Hay un problema, encuentro yo, el otro día lo conversábamos con Rodrigo Logan, que uno de los requisitos es que no tengas una morosidad de más de un mes. Era muy poco. Yo encuentro que eso es muy poco. Hay muchas personas que perdieron la pega, su negocio no funcionó, tiene un restaurante y paga un crédito hipotecario y tiene más de un mes de mora. Entonces, por ahí eso puede causar un poquito de ruido porque hay personas que ya tienen más de un mes de deuda vencida en los créditos hipotecarios. Esto finalmente yo creo que es una cadena, es un sistema. Te lo digo porque hay gente, yo conozco gente que vive en condominio y hoy día debe sus gastos comunes. No ha podido pagarlo porque ha estado mal, en fin. ¿Y sabéis lo que hacen algunos condominios? Ponen el cartel con el nombre de la persona afuera. Pepito Pérez debe tanta plata. Yo encuentro que, chuta, es tan delicada la situación que yo creo que hay que empatizar ahí también. Desde eso, desde si una persona a lo mejor no puede pagar el colegio, que el colegio también les dé facilidades. Porque todavía no pasamos la pandemia. No. Yo creo que todavía estamos en una época... Y se prevé un rebrote para abril, lo dicen los expertos. Pero queremos escucharlos también a ustedes, a nuestro querido público, con el hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG. Esta es la forma en que ustedes nos pueden contar sus experiencias, cómo enfrentan este nuevo mes de marzo y también hacer alguna consulta, por ejemplo, a Roberto, así la puede responder. Acá tenemos el primero, ella es Joana, dice: soy funcionaria de la salud, mi esposo está sin trabajo y él no recibe ninguna ayuda por el sueldo que yo tengo. Lo encuentro demasiado injusto porque ustedes comprenderán que nuestros gastos son los mismos y las entradas es la mitad de lo que recibíamos. Un caso, Roberto, que se multiplica, porque lamentablemente la clase media, ¿cierto?, ha quedado a veces fuera de esta ayuda y por eso es que el 10% fue tan necesario, porque era dinero fresco, rápido y útil. Fíjate, Simón, que lo que apunta Joana afecta a muchas personas. Hay una gran cantidad de chilenos que caen en una suerte de limbo, que no los toma ningún tipo de ayudas estatales de las que se han desplegado y justamente por eso entonces que se ha tenido que complementar estas ayudas estatales con el tema de los retiros del 10%, que yo, insisto, para mí es una mala política pública porque hace que la gente se rasque con sus propias uñas, pero en razón de esta situación... Pero es una mala política pública por ausencia de políticas públicas que les permitan a ellos este grito importante. Se entiende la necesidad, ¿no? Se entiende la necesidad de quienes han decidido sacar esos fondos. Exactamente. Pero perdona, pero ¿por qué yo le voy a tener que echar mano a mis ahorros de toda una vida por una cosa en que el gobierno, el Estado no está dando el ancho? Justamente, pero el tema es que se da este vericueto, este espacio que es bien grande, donde caen ahí entre trabajadores independientes, que tuvieron en su momento buenos ingresos, que tienen una casa, que están pagando un crédito hipotecario, tienen niños en colegios particulares subvencionados, o sea, pagan un dinero y por ango o por manga no caen en estas fichas sociales, no caen en ninguna de estas características. Están con serios problemas económicos, pero no reciben las ayudas estatales. Y en el caso de ellos, lo único que les puede servir es echar mano a los ahorros previsionales, lamentablemente. Entonces, tú dices es verdad eso. Lo ratifica Blanca a través de nuestro hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG. ¿Qué nos dice ella? Esas medidas, las que está hablando Roberto, que indican, van orientadas a las personas que ya no tienen fondo de pensiones, a los demás no nos llega, solo tenemos, dice ella, el 10%. Soy profesora y estoy en el 80% más rico. Y pone una carita ahí tapándose el ojo. Tuve que comprarme un PC, un computador para trabajar. Ni eso hizo el gobierno por nosotros. Tiene toda la razón. Toda la razón, Blanca. Y aquí se da, yo creo que una de las quejas más recurrentes que nosotros hemos escuchado, hemos estado reporteando esto, que es que la gente dice: no soy lo suficientemente rica o rico para que el banco me preste plata y no soy lo suficientemente pobre para que el Estado me ayude. Ese es, yo creo que el dilema que enfrentan muchos chilenos, la mayoría. Perdona, pero Roberto, a un año de la pandemia, ¿no sería ya tiempo de que esa frase cambiara radicalmente? Porque es absurdo que la sigamos repitiendo, porque esa profesora o Joana, la que nos escribió hace un ratito atrás, están en esa situación
y pasar día a día por esa situación es terrible. Es no tener para pagar, ni comer, ni muchas otras cosas. Carlos Cero Simón. Sí, a través del hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG. Con el IFE no da para vivir, son 100.000 pesos para una familia de 4 personas, 25.000 por persona. Vamos a hacer la aclaración allá, Carlos, porque hay un error conceptual. ¿Qué harían ustedes con eso para comer y pagar cuentas? A ver, aclarar que son 100 lucas por persona. 100.000 pesos por persona, o sea, si es un grupo familiar de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, son 400.000 pesos. Por lo tanto, no son 25. Ahora, a ver, de todos modos, yendo al fondo de lo que plantea este televidente, de 400.000 pesos tampoco es la solución para una familia que tiene, por ejemplo, un chico en la universidad, otro chico en el colegio, que está pagando un crédito hipotecario. Es una ayuda que está preparando el Estado, que está entregando el Estado, pero efectivamente en muchos casos no es la solución total a los problemas económicos de las personas. Lo que pasa, Roberto, es que yo creo que acá hay un vacío. Hay muchas personas que a lo mejor tienen un sueldo de 600.000 pesos, 700.000, 800.000 pesos y tienen una familia en que son 3 hijos, etc. Claro. Yo creo que ese universo de gente también queda un poco en el limbo. Exactamente. Salomé nos dice con el hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG, esta es la voz de la gente, el tema de los gastos comunes es complejo porque hay que pagar sueldo a personal de aseo y conserje que por no tener sueldo no reciben IFE, que por tener sueldo no reciben IFE y el 10% de marzo lo quiero para pagar el CAE que siguen cobrando. Acá lo que nos dice Salomé básicamente, Roberto, es que quienes reciben ingresos quedan fuera. Cuando hay 2 integrantes de la familia que están recibiendo un sueldo, aunque sea menor, van a quedar fuera. Y por eso es que recurren al 10%. Este grupo que, como decías tú, no está ni acá ni allá y queda al medio. Claro, ahora, el tema es que, por ejemplo, en el caso del retiro del 10%, ya hemos visto que más de 2 millones de personas se quedaron con 0 pesos, corresponde a las personas de menos ingresos. Por lo tanto, el grueso de las personas más pobres no accedería a ese beneficio tampoco. Sí, Roberto, pero entonces sería algo que no es lo que queremos, ¿no? Sí. En el caso del mensaje que acabas de leer, es bien interesante porque, claro, dice hay que pagarle el sueldo a los conserjes y todo. Yo estoy 100% de acuerdo porque son personas que trabajan y que no reciben a lo mejor ese apoyo. Sin embargo, acá es cuando yo digo que esto es un sistema y en el sistema todos tenemos que adaptarnos. Si a lo mejor se pudieran acotar los costos de un edificio y que los gastos comunes no fuesen lo que se pagan, sino que a lo mejor se pudiera eliminar algunos ítems y llegar a la mitad, más gente podría pagarlos y por ende cubrir los sueldos que son la prioridad. No sé. Además, los edificios tienen fondos de reserva, fondos de emergencia, podrían apelar a eso y dar algún tipo de postergación de los cuotas de los gastos comunes para las familias que están más complicadas con eso. Vamos Francisco con otro Romero, sí, el pajarito azul está que arde. Soy de un grupo que no califica para ninguna ayuda, porque según el Estado soy pudiente, mi señora trabaja en salud y tuvimos hasta el día de hoy que comprar mascarillas porque les entregan una a la semana, una burla. Hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG. Roberto, te puedo hacer una pregunta para responderle a Francisco. Acá los países desarrollados somos buenos para mirar para el lado, que la OCDE, entregaron ayudas universales. O sea, sin distinción de clase social, de estrato, de que usted el 60%, sin letra chica, para todo. ¿Por qué no se hizo eso acá? Porque nosotros tenemos un tema con que no ayudar a alguien que no corresponde. Es un trauma que tiene Chile, es un trauma que tiene la autoridad económica, por ahí un poco de ortodoxia económica también, una mirada que tiene que ver con eso. Pero mira, yo creo que el mejor ejemplo de que medidas universales pueden funcionar muy bien es lo que está ocurriendo con la vacuna. La vacuna ahora es gratis para todos. Para el millonario chileno o para el pobre chileno se entrega así, universalmente, y creo que es la mejor demostración de que políticas universales de ayuda sí funcionan, sí puede ser buena y sí pueden tener una buena acogida de la gente. Lo que pasa, Roberto, es que ante escasez de recursos que son limitados, hay que focalizar. Porque también sería injusto que a mí me llegara un bono cuando no lo necesito. Claro. Siendo que hay mucha gente que requiere de ayuda en estos momentos. Lo que pasa y el problema, creo yo, de fondo, es que lo que ha hecho la pandemia y los problemas económicos es dejar en evidencia la debilidad del sistema completo. O sea, cuando vemos a una profesora que dice, me tengo que comprar el computador para poder seguir haciendo clase, y cuando además después los ningunean por el trabajo que han realizado durante todo este tiempo, ahí tenemos un problema. Cuando vemos gente que arrastra deuda de CAE con un monto muchísimo mayor del que les prestaron originalmente para poder estudiar. Bueno, ahí tenemos un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. El problema es una discusión que se da en todo el mundo, que por no ayudar a una persona que no tiene ninguna necesidad, a veces quedan 3 personas que tienen necesidad y quedan fuera. Muy cortito, fíjate que el expresidente del Banco Central de Estados Unidos, Alan Greenspan, tipo que es muy capo, decía que
en esta crisis era tan grande y con tantas necesidades y gente tan escondida que quizás era bueno subir a un helicóptero y lanzar dinero al cielo. Como la Casa y de Papel. ayudar. Así. Oye, Catu Colors nos dice, con el bolsillo de los chilenos CMG, la mayoría de los recursos siguen siendo para la misma gente de siempre. En el caso del IFE nuevo, efectivamente, el que recibió antes va a recibir ahora. Que siguen siendo para la misma gente, nos dice. Que no ha sido azotado por la pandemia, sino que siempre están con beneficios. Los profesores no reciben ayuda. La clase media no tenemos ayuda y apoyo. Como siempre, solo queda el 10%. Gran punto. Sí, porque uno de los que ha sido bastante majadero en esto ha sido Juan Pablo Suet, que lo ha dicho, que está a cargo, bueno, de del tema de las pymes, y que ha dicho que efectivamente ellos se sienten bastante desamparados. Y si consideramos que las pymes son el 70% también, entre comillas, del país, yo creo que es importante pensar en eso. Sí, un punto sobre eso. Bueno, Porque recordándole a la gente que hay un breaking news económico, se vienen nuevas medidas de ayuda del gobierno para las personas, teniendo en cuenta la crisis económica que continúa. Hoy día se va a dar a conocer un nuevo ingreso familiar de emergencia, se preparan otras como por ejemplo pensión básica solidaria, créditos blandos también. Y aquí yo me quiero detener justamente con lo que ha habido, con la polémica que ha habido, lo que decís tú, José, respecto de la ayuda a las pymes, a los pequeños y a los medianos, porque la ayuda a ellos ha sido a través de créditos blandos. ¿Cuál ha sido el problema? El Estado o el gobierno pone una garantía, se pasa un dinero y se supone que se puede prestar hasta 3 meses de venta. Eso es lo que ocurre, pero en la práctica eso ha sido letra muerta. Muchos restaurantes que han querido recurrir a esto les han pasado el equivalente o a lo más un mes de venta. ¿Y aquí por qué ha pasado, Roberto? ¿Por qué ha pasado eso? Porque los bancos han sido muy quisquillosos te ven, te revisan, es obvio, están prestando dinero, tienen que tomar recuerdo, pero de esa plata que van a prestar, el 80% está garantizada por el Estado. ¿Qué significa eso? Que si te pasan 100, 80 pesos, si no lo paga la persona a la que le prestan la plata, el Estado se va a poner con ese dinero. O sea, lo que es el riesgo del banco es solo 20 pesos. Roberto, pero imagínate si hiciera un catastro de la gente que en general ha pagado sus patentes comerciales, que ha pagado sus impuestos, que ha sido bastante correcta como empresa. Esas personas requieren y merecen ayuda porque tienen un historial que les permite también acceder a ella, yo creo. Exactamente. Y es la gran queja de las pymes. Oye, sonó el pajarito azul, es la voz de la gente a través del mucho gusto con el hashtag El Bolsillo de los Chilenos MG. Ángelo, hola, mira, soy de la región de Ñuble, vivo en una comuna que está en fase 2 y trabajo en una que está en fase 1. Hace un mes que estoy sin trabajo por la cuarentena, pero no entro en la ayuda ya que vivo en comuna en fase 2 y yo recibí el 6º pago, que es los prerequisitos. Sí, pero Ángelo, ojo, porque no solo en estos IFES tiene que ver con las características de la comuna, si tú estás en fase 1, fase 2, hubo cuarentena, sino que la caída de ingresos también es un elemento a considerar dentro de los ingresos familiares de emergencia. Por lo tanto, si logras acreditar que tuviste una caída de tus ingresos de más de 30%, en este caso, si alguien queda despedido, si alguien queda sin trabajo, baja de 100 a 0, por lo tanto, eso también es un elemento para que puedas acceder independiente al ingreso familiar de emergencia. ¿Claro? Independiente si no estoy en cuarentena. Sí. Porque claro, que ahí habría como una letra chica. Tú decís, a lo mejor yo no estoy en cuarentena, pero no tengo trabajo, no puedo abrir mi restaurante, etcétera. Por eso es fundamental actualizar la información, que es lo que han dicho desde el inicio, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que por estos días, perdón que vuelva al tema del cobre, pero no me parece tanto locura. Los grupos que no están recibiendo nada, yo te diría que están medianamente identificados, más allá de los casos particulares. Es el momento de ponerle voluntad a este tema. Vuelvo a lo mismo, después de un año de pandemia, ¿no sería bueno ya que nos preocupáramos justamente de esos grupos que hoy día no están recibiendo ayuda? Te la dejo para la próxima que nos juntemos a hablar de esto.